Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto y siempre va a ser un privilegio el servir a Dios y servir a sus santos y ayudar a algunos que todavía recién están comenzando en las cosas de Dios. Recuerden que la única cosa que tú puedas encontrar más segura sobre la faz de este planeta es la palabra. Vivir conforme a la palabra es lo que nos va a mantener a salvo. No vivir de acuerdo a lo que pensamos, que creemos y que por ahí nos parece que es la palabra. No. Sino que lo que es meramente la palabra de Dios. Le agradecemos a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros durante estos últimos días. En especial para nosotros, los que estamos aquí, quienes te servimos a través de este medio. Esta semana, o mejor dicho, en los últimos 5 días, estuvimos en nuestro local, en la iglesia, allí donde solíamos hacer cultos presenciales y donde a partir de este domingo vamos a empezar a hacer el piloto de reactivación. Así que ya hicimos un servicio que no es de los que se acostumbra uno a tener todas las semanas. Ayer mismito en la mañana tuvimos la celebración de una renovación de votos y fue algo que me inspiró y me hizo pensar, y ojalá no me equivoque, este domingo lo vamos a ver, que ya podemos reactivar. Pero eso sí, somos conscientes de que por ahí alguno se nos va a tratar de colar sin respetar las debidas medidas de seguridad. Pero les advertimos, yo les advierto, que no va a pasar eso. Si usted no quiere respetar las debidas medidas de bioseguridad, yo mismito lo voy a invitar a que pues escuche desde afuera de las puertas de nuestra congregación. Porque así como somos una iglesia saludable en todo lo que tiene que ver la palabra, también pienso que debemos de ser una iglesia que sea ejemplo en salubridad y en este caso en cuidados de bioseguridad, dándole la debida garantía a quien nos visite de que no se va a llevar un poco de ese bicho que se llama el COVID a sus casas. Entonces vamos reactivándonos y vamos haciendo el ensayo en lo que queda de septiembre, y con eso, con esa muestra inicial, veremos si continuamos así en lo sucesivo, octubre, noviembre, diciembre, y hasta que nos vuelvan a cerrar la iglesia por otra emergencia fuerte que pueda existir allá en el futuro. Pero hermano, estamos ante una inminente tercera ola. Mira, se puede caer el mundo a pedazos si quiere, pero yo pienso que como creyentes, como gente disciplinada, como gente muy pegada a las instrucciones, creo que ahora sí la vamos a poder hacer. O sea, me explico. Vamos a poder ser conscientes de que hay algo allá afuera a lo que le debo prestar la debida atención y con disciplina le vamos a vencer. Con disciplina, perseverancia, obediencia le vamos a vencer. Se van a seguir muriendo personas alrededor de nosotros, seguro que sí, porque hay muchos que no son obedientes, no son disciplinados, para nada y en lo absoluto guardan las debidas medidas de seguridad. Seguro muchos de ellos se irán, y se irán miles quizás, pero la iglesia creo que ya aprendió. Los que conforman la iglesia creo que ya aprendieron cuáles son las medidas de bioseguridad que deben de mantener y con las cuales le damos garantía a todos los que nos congregamos ahí de que
todo está bien. Hay mucha gente saliendo en los buses, en las minivan, acudiendo a los mercados, y no hablo de cualquier mercado, sino de estos que son mall, centros comerciales, y pues es injusto de que, mira, te vas al centro comercial con toda la familia y yo pienso que ya no hay pretexto para que no puedas venir a la iglesia. Así que cuídate, cuídense, y bueno, pues comenzamos a hacer las pruebas y también las debidas correcciones para que podamos empezar ya con los servicios presenciales. De momento solo domingo, y el horario sí va a variar debido a que la gran mayoría están ocupados, y hoy más que nunca, en sus negocios que recién están empezando a reactivarse. Entonces vamos a empezar los servicios a partir de las 3. Las 3 de la tarde es el nuevo horario en el que todos nos vamos a empezar a congregar desde este domingo. Así que toma las debidas precauciones. No vayas a pensar que es en el horario antiguo y vas a hacer la línea desde esas horas tan temprano hasta que abramos las puertas. Así que toma las debidas precauciones, y el horario que estamos asumiendo es un horario que, si de pronto acortan el tiempo, o mejor dicho, imponen toque de queda más temprano, entonces nos dé manera de cómo manejarlo al corto y quizás largo plazo. Entonces todos a sus casas deben de estar llegando antes de las 7 o antes de las 6, depende de dónde vivas. Entonces todo está diseñado de esa manera, y creo que Dios nos va a permitir prevalecer en ese aspecto. ¿Se van a detener los programas radiales? No, claro que no. Tenemos gente ahora que nos sigue también por los programas radiales, y no les podemos quitar los programas radiales. Voy a seguir haciendo esfuerzo doble, triple, cuádruple, lo que tenga que hacer para que podamos llegar a tantos y como se puedan. Y recordemos que la gran comisión Dios nos la dio a todos nosotros. Tenemos que hacer discípulos en las naciones, predicándoles a Jesucristo. Así que seguimos con los programas radiales, y vamos a empezar con los servicios presenciales, y todos ustedes están pues llamados a invitar a tantos como puedan para congregarse y bueno, llegar hasta el último predestinado. De repente seamos el grupo que traiga a ese último que nos falta para que se termine todo el misterio de Dios, para que se termine de consumar todo el misterio de Dios. Así que mis amigos, mis hermanos y nuestro público en general, la invitación está hecha para todos ustedes. Los que son de Lima, Perú, pueden llegar desde el día domingo a partir de las 3 de la tarde para congregarse allí con nosotros en nuestra iglesia. La dirección, ¿dónde está? En nuestro sitio web, www.palabrahablada.com. La iglesia está en Los Olivos. La avenida donde está nuestra iglesia es la avenida 2 de octubre. Y en esa avenida 2 de octubre, entre la avenida Wandoy y la Panamericana Norte, la única iglesia que vas a encontrar es la nuestra, de momento, gracias a Dios. Había una iglesia pentecostal que hacía ruido y del malo, que ya no está. Así que nos hemos quedado nosotros, y le damos gracias a Dios, porque había domingos donde yo no podía ni predicar porque el ruido que hacían era insoportable. Y estamos orando a Dios para que un centro deportivo que está justo al frente de nuestro local desaparezca, o quizás no lo podamos comprar. Ojalá uno de esos dirigentes se convierta y nos lo pueda dar para predicar ahí el evangelio, sería mejor. Pero
le pedimos a Dios pues también para que ese, ese ruido que solían hacer, creo que ahora ya no se puede, pero que solían hacer a veces nos tocaba que coincidía con nuestros servicios. Pero en el nuevo horario pienso yo que nos acomodamos todos. Entonces los que a veces no llegaban porque les resultaba muy lejos o de pronto les ganaba el sueño, porque hay que decirlo, hay mucha gente que, oiga, se le pega la frazada y según ellos se han dormido el día anterior muy temprano, lo cual es una gran falacia, mentira. Se duermen apenas 2 horas antes de ir a la iglesia y ¿quién no va a tener sueño, verdad? Entonces traten de ver que de esta manera se está ayudando a todos no a ser más 2000, sino a poder llegar y cumplir con su deber para con Dios, ¿sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, ¿no? Y la otra mala costumbre es llegar tarde. Un cristiano nunca debe de llegar tarde a la iglesia. Y es algo que de verdad se repite y se repite y se repite, pero no debería de ser así. Así que están invitados, Dios los bendiga. A nuestro público internacional, no, por favor, no se preocupen, no vayan a estar pensando que mira, ya van a abrir su iglesia y a nosotros nos dejan en el aire y toda esta comunidad que nos habíamos formado. No, no se preocupen, seguimos con ustedes y ustedes también sigan con nosotros y difundan nuestro canal, nuestro programa radial, ya sabes, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en cualquier otro servicio de streaming de podcast, programas radiales por internet. Nos buscas como Tabernáculo Así Dice el Señor, Tabernáculo Así Dice el Señor, y de inmediato salen todos nuestros programas y todos los episodios que hemos subido desde el instante que empezamos a alquilar este programa radial. ¿Ya? Así que échale ganas y seguimos avanzando. ¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, sucede que tenemos una nueva variante dando vueltas por nuestro país. En la ciudad son muchos los afectados. Recuerden, la única forma de que eso pueda entrar a tu organismo es a través del aire, las gotículas, así que acuérdate eso. Nuestra iglesia, para quienes van a venir a visitarnos, tiene un sistema de extracción de aire que por inspiración divina Dios me permitió colocar justo un mes antes de que empiece la pandemia. Coloqué un extractor de aire que se lleva 600 metros cúbicos de aire contaminado en 1 hora. Así que vengan con ganas porque las gotículas posiblemente casuales que se vayan a regar por ahí se las lleva ese sistema, las atrapa y bueno, sirve como una herramienta para evitar posibles contagios. Pero de todas maneras, así como los que me conocen saben que cuando yo digo algo y en especial respecto al orden es algo que es inquebrantable. Nadie, absolutamente nadie va a ser permitido adentro de nuestra iglesia mientras estemos en servicio que no use mascarilla. Todos tienen que usar su mascarilla. Ay, que yo estoy sano y si el otro está enfermo, entonces te contagia, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, mira, ponte tu mascarilla. Yo ayer prediqué por casi un poco más de 1 hora y lo hice con mascarilla y salió muy bien. Y la mascarilla me sirvió de antipop, ¿no? Un antipop. No sé, los que conocen de audio, micrófono y todo esto estarán entendiendo y ya estarán sabiendo que es una manera ingeniosa de evitar el ruido molesto que a veces se cuela en los sistemas de audio porque no tenemos los debidos filtros en el micrófono. Pero mira, fue tremendo y yo pude sentir que el audio
salía limpio, no tenía esos picos altos, esos pitidos, porque la mascarilla me servía de antipop, porque yo uso de los micrófonos de esos que se pegan al rostro y el micro te da directo a los labios y bueno, es casi invisible, pero a veces teníamos ese problema, porque uno no sabe cuándo le va a salir la voz un poco más alta o cuándo va a hacer esos ruidos que a veces salen de pop o las S o las Z muy pronunciadas. Entonces me pareció genial, me pareció tremendo el trabajo que hizo esa mascarilla cubriendo al menos esa área en lo que es audio profesional. Y bueno, quizás alguien más lo pueda copiar. Pero yo prediqué con mascarilla, ¿qué problema hay? Señores, ay, que me estoy asfixiando, que me estoy intoxicando. Eso es un pretexto más para no usarla. Estuvimos limpiando desde hace 5 días todo el local de la iglesia y a la limpieza ustedes saben que si vienen son los verdaderamente fieles, o sea, pocos. Y entonces me tuve que levantar un trabajo enorme, inmenso, para poder, junto con otros hermanos, dejar todo eso listo para el servicio de renovación de votos que hubo el martes por la mañana. Y bueno, fuera de que me quedó doliendo todo el cuerpo, porque ahí hicimos sentadillas, hicimos estiramiento, eh, ¿qué más? Hicimos todo tipo de ejercicios sin querer y sin darnos cuenta porque estábamos levantando sillas, barriendo el local, pintando, puliendo, lijando. Oiga, hicimos un trabajo como de esos que dice, tienes 48 horas para remodelar esto o para poner esto hermoso y un presupuesto, bueno, cuando yo he visto alguna vez un programa de esos en National Geographic, a ellos le dan un presupuesto de $1,000 o $10,000, entonces, pero el presupuesto nuestro era como el de $3. Entonces no había otra opción que buscar algo ahí, que reciclar pintura que nos quedó por ahí en algún lado y lo hicimos muy bien, quedó muy bonito todo eso y Dios nos ayudó. Entonces, eh, trabajamos con mascarillas, sí, por supuesto. ¿Se nos mojó la mascarilla? Claro, ¿por qué no se iba a mojar? Somos seres humanos, sudamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, cuando se mojaba la mascarilla nos la cambiábamos y seguíamos trabajando, porque la mascarilla cuando se moja, oiga, eso ya no te deja respirar. Entonces, se vuelve un fastidio y hay que cambiarlo. Y así es como hicimos. Los hermanos y las hermanas que participaron de la faena nos cambiamos la mascarilla y no fue bien. No incumplimos las normas de bioseguridad y en todo momento procuramos el cuidarnos el uno al otro. Entonces, en ese sentido les digo pues que si obedecemos, o perdón, ya han pasado casi 2 años, ya tenemos que haber aprendido cómo lidiar con esta situación, ¿verdad? Pero sucede que hay países donde por una cuestión cultural piensan que al imponerles ponerse la mascarilla, de pronto les están violando los derechos y se sienten como que oprimidos o que les están quitando las libertades, cuando eso está más lejos y más lejos de ser la verdad. Hay personas muy preciosas cercanas a mí que eran del grupo de antivacunas y encima eran del grupo de no a las mascarillas, no debemos usar mascarilla. Y lastimosamente muchos de ellos se han muerto. Así literalmente te lo digo, crudamente, son muchísimos de ellos los que se han muerto. Y entonces te digo una vez más, al menos en países como el nuestro, que es un país que estaba saliendo de la pobreza hasta que comenzó la pandemia, porque esto nos lanzó de nuevo a la pobreza. Perú se convirtió en un país pobre otra vez. Los que tenían mucho dinero no lo sienten porque tienen ahí un colchón que les va a hacer resistir al menos hasta que esto se vuelva a reactivar, pero quienes no tenían un colchón, quienes perdieron sus trabajos, quienes perdieron sus empresas, a ellos sí, pobrecitos,
porque la misma encuesta, perdón, la encuesta no, las estadísticas declaran que este país se volvió prácticamente al tiempo cuando existía el terrorismo y tantas nequitas reyes. Y cada pueblo, cada nación se merece al gobernante de turno que le toca. Dios lo permite para que los azote, los humille y puedan darse cuenta que como ellos quieren hacer las cosas no funciona. Las cosas funcionan como Dios las hace. ¿Ve? Entonces, de repente necesitábamos algún tipo de régimen de izquierda para que nos haga recordar que siempre necesitamos depender de Dios, y es por eso que Dios permitió que este dragón bermejo se nos ponga encima y como gobernante. Pero bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo no sé, y no nos debe de interesar como cristianos, porque lo nuestro es las cosas de Dios y buscar y procurar estar haciendo bien las cosas de Dios. Lo demás está en las manos del Señor. Encárgate de ser un buen cristiano y de presentar una buena defensa ante cualquier cosa que pretendas o quieras demostrar a los demás, ¿sí? Aún para hablar de temas de terrorismo tienes que ser una persona bien leída para no quedar en ridículo. Eso te digo con toda sinceridad. Hay que ser, de pronto, si pretendes decirle algo a alguien, mejor que estés bien preparado para eso que le vas a decir. Entonces, en ese sentido, yo, cada vez que vengo y me enfrento a todos ustedes con estas cosas que les voy a decir, las digo de corazón y siempre partiendo de la premisa de que lo que se debe de exaltar así es el Señor. Adoremos de nuevo la Biblia, adoremos de nuevo a Dios, ¿sí? Pero hay de esos que no cambian y que piensan que todo es peace and love. Es que hay muchos que se han criado en la época de los hippies, en la época de Woodstock, en la época del movimiento de Jesús, cuando el que lo lideraba era un hippie loco, ¿ve? Que todo era paz y amor, y que paz y amor, y que paz y amor. Y así es como muchos, al verse acorralados por estos nuevos movimientos del New Age o la nueva era, tuvieron que repetir las mismas prácticas y sin darse cuenta metieron eso a la iglesia del Dios viviente. Y tenemos tanto de peace and love que en lo que ha ido de los días, la iglesia luterana nombró al primer obispo transgénero, vergüenza total, vergüenza ajena a la que sentimos. La iglesia luterana nombrando al primer obispo encargado de no sé cuántas, 200 y pico de iglesias o 300 quizás, un obispo transgénero. ¿Usted sabe lo que es eso? Un hombre, perdón, en este caso viene a ser una mujer que dice que que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y lo nombran el hermano no sé qué, y es el primer obispo. Ni siquiera dice obispa o avispa, es obispo transgénero, el primero para la iglesia luterana. Lutero se quedaría sin pelo. Espérate un ratito, Lutero creo que era pelón, pero si en caso le quedaba algo de pelo, se lo arranca de completo, porque esto que han hecho es una completa barbaridad. Y así, si te sigo contando, llegamos hasta las iglesias del mensaje, donde hay un grupo de... Ahí pongan el silbido ese cuando alguien dice algo muy grueso. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Ve? Ahora predican y están poniendo algo híbrido, como que mira, dicen una cosa y luego te ponen a sonar una cinta y luego dices otra cosita y luego te ponen a sonar otro poco de otra cinta. Y entonces así, bueno, para pretexto de compartir la ofrenda con el que te vende la cinta y con el que está ahí presidiendo la iglesia. Y eso no es así. Dios santo. Y los temas que usan, oiga, cómprate un libro de autoayuda y vas a encontrar esos temas, Dios santo. Eso no necesita el pueblo de Dios para hacer el rapto.
Agatha, ¿cómo se llama esto? Esa bruja o Walter Mercado, ese que conocen en toda América Latina, te da mejores consejos que varios de estos que encima que vienen con esos temas de autoayuda, creen en esta doctrina demoníaca sacada de los buzones del infierno que se llama el retorno. No sé si se acuerdan de la época cuando Moisés estaba caminando con todo el pueblo de Dios, de pronto enviaron espías allá a la tierra prometida, que Dios, bueno, se las había prometido, valga la redundancia. Llegaron los espías, mandaron 12, ¿ya? 10 se fueron con ya la mente en una sola cosa, desanimar al pueblo y volverse a Egipto. Y 2 fueron con la mente de Cristo. Ya sabes quiénes fueron, ¿no? Josué y Caleb. Regresaron con el reporte, 10 vinieron diciendo somos pequeños, esos pueblos son gigantes, son hombres gigantes, enormes, nosotros somos como hormiguitas, nos van a destrozar en un abrir y cerrar de ojos, nos van a destruir, nos van a matar a todos, ¿para qué hemos venido aquí? Y la gente comenzó a llorar, como suelen hacerlo, ¿no? A veces así los carismáticos pentecostales, ¿no? Y lo primero que dijo alguien por ahí, dijo, mira ya, se acabó. Si nos van a matar, entonces preferimos regresar. Así que vamos a elegir un comandante por aquí. A ver, vamos a buscar a un comandante que nos guíe de vuelta hacia Egipto. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de estas edades de la iglesia. Muchos se han aventurado a la desesperación al no ver resultados según la Biblia en sus vidas, y es que era lógico que eso fuera así, porque si no están siguiendo el patrón o las indicaciones, nunca iban a llegar hacia puerto seguro o que se cumplan cada una de las promesas de Dios, porque todas estas promesas de Dios que han sido prometidas para nosotros están sujetas a un cierto número de requisitos que debemos de cumplir. ¿Ve? Por ejemplo, Jesús dijo, pídeme todo lo que quieras y te lo daré. Y entonces estos pentecostales, y hablo de la denominación, no estoy hablando del sentimiento de Pentecostés o del espíritu de Pentecostés, sino que estoy hablando de eso que se organizó, de una denominación, una organización pentecostal. Y estos pentecostales carismáticos vienen y dicen, Jesús, tú dijiste que te pidamos y tú nos lo ibas a dar, así que te retamos y te reclamamos, ¿por qué no nos lo das? Cuando Jesús no dijo eso, Jesús dijo, si mi palabra está en ustedes y ustedes están en mí, entonces, cuando eso suceda, pídanme todo lo que quieran y yo se lo daré. O sea, en otras palabras, cuando tú llegues a ese nivel, ya no serás tú, pues, va a ser Dios y con obvias razones, conclusión de niño, sin ningún tipo de adulteración en su pensamiento o en su emisión de opinión, sabe que si uno hace lo que dice el reglamento, tiene que suceder lo que tiene que suceder. Si tienes limones, tienes un poco de agua y tienes azúcar, júntalo, te va a dar limonada. No te va a dar otra cosa, sino que ese muy bueno y delicioso refresco. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ve? Gente que en su afán de buscar resultados se puso a seguir a sus comandantes retornistas, a sus comandantes de los 7 truenos, los Thunders, tienen sus comandantes de las cintas, su comandante Joseph Perfection, que tantas cosas, su comandante de la Parusha, ¿cómo se llama? Lee Bailey. ¿Y a dónde los está llevando? Como dice la Biblia, de nuevo, de vuelta hacia Egipto. Egipto viene a ser el mundo viene a ser Roma. Prácticamente es lo mismo. Con el mundo pentecostal que se conoce y del cual se habla desde hace más de 100 años y hoy se transmiten sus programas a través de TVN o Trinitarian
Broadcasting Network, algo así creo que es. Hasta, mire, la pandemia me ha impedido viajar a los Estados Unidos y ya me olvidé de pronunciar bien muchísimas palabras. Pero, oiga, eso no es lo malo es que la gente tiene tanta cosa que observar en la Biblia y por negligencia, por ociosidad, por indisciplina y desobediencia, no lo hacen y prefieren irse allá a recibir estas cosas de coach, de gente que está imitando a otros. Y bueno, pues lo que les puedo decir a todos ellos que están siguiendo no la palabra, sino algún tipo de cosa rara a través de la internet, es que, oigan, ustedes están yendo por lana, pero saben lo que va a suceder, van a salir ustedes trasquilados, ¿ya? Porque Dios no los va a respaldar, ni siquiera los está respaldando ahora mismo. Entonces, bueno, hoy día nos toca la parte número, a ver quién me ayuda, parte número 92 de Entrando en el Espíritu. Para quienes no saben de qué trata esta serie, vayan y escuchen desde la parte número 1. En nuestro sitio web palabrahablada.com vas a poder encontrar más de 250 audios o programas radiales que se han emitido durante la pandemia. Así que te pido por favor que si no entiendes de lo que hoy se va a hablar, te remitas a escuchar nuestros anteriores programas. Si tienes acceso a Spotify, si tienes acceso a Apple Podcasts, si tienes acceso a, ¿cómo se llama esto? Google Podcasts, por favor busca Tabernáculo, así dice el Señor. Y ahí vas a encontrar todas las partes de toda esta serie maravillosa. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, estamos hasta ahí. Entonces, te pido por favor que trates y procures de tener siempre una Biblia a tu lado y todo lo que yo diga lo compruebes por ti mismo. No te quedes con lo que yo digo solamente. Vaya y busca el contexto y chequea que todo lo que digo es así como te lo estoy anunciando. Encuéntralo por ti mismo y levanta esa observación, o sea, compruébalo, ¿ya? Y eso no solamente te va a dar satisfacción de que estás en algo seguro, sino que también te va a hacer aprender lo que estás leyendo, aprender de lo que estás investigando y puedas ser también tú un transmisor de esto. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar, nos vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 22. Déjenme hacerles un pequeño comentario antes de que lea la Biblia. Uno de nuestros canales, o mejor dicho, el canal de YouTube, en donde nosotros publicamos una copia de todos los programas radiales, nos llegó una notificación de que de alguna forma u otra estábamos infringiendo los términos de conducta que ellos habían establecido, porque ellos consideraban que estábamos usando o que estamos usando lenguaje que puede ser ofensivo para cierto sector de personas. Y entonces yo me puse a pensar qué podría ser. Y bueno, ustedes saben, YouTube convierte todo lo que nosotros decimos a texto, y sus bots o robots de explorador que ellos tienen detectan palabras como homosexualidad, lesbianismo, transhumanismo y palabras que yo suelo decir constantemente cuando me refiero al movimiento de género o de género, debería de ser, ¿no?
y mi total y completa oposición a ese tipo de movimientos, ¿no? Ahora, cada uno puede hacer con su vida como mejor le plazca, pero no me puede decir que lo que está haciendo es algo natural, porque allí sí estamos hablando de cosas que ya se salieron de todo término en el cual podemos decir se deba de tolerar, ¿ya? Nosotros vamos a tolerar cosas que, bueno, está bien, se pueden hasta cierto punto tolerar, pero decir que este tema de la ideología de género es algo que es natural, no, pues, nunca va a ser natural. El casamiento de personas del mismo sexo nunca va a ser natural. Como lo decía ayer, el matrimonio fue instituido por Dios. Matrimonio significa amor marital, o mejor dicho, relación que solamente se puede dar en pareja. O sea, está hablando literalmente de reproducción. Y cuando tú juntas un hombre con un hombre, no puedes hablar nunca que en su modo natural es el matrimonio, ¿no? Un hombre cuando se junta con un hombre puede ser cualquier cosa menos matrimonio. Y una mujer cuando se junta con otra mujer no puede ser bajo ninguna circunstancia el matrimonio. Porque por más que se junten y hagan lo que hagan en su relación, nunca van a producir, porque el amor marital habla de reproducción, ¿ya? Entonces eso es algo que debes de entender. Cuando Pablo dice que el amor marital es honroso, inmediatamente dice que es honroso siempre y cuando el hecho sea sin mancilla, o sea, que sea una pareja que bueno, literalmente se han unido para ese fin y no solamente para, como dicen acá, en el mundo o allá afuera donde no conocen a Dios para pasar un buen rato. No se trata de eso. Ahí hay una responsabilidad, hay un deber y un derecho al mismo tiempo. Así que no venga con esas cosas, ¿ya? Aquí uno no viene a ser guay, como dicen los españoles, y te vamos a tolerar todo lo que digas. No, aquí queremos ser guay con Dios. O sea, que Dios le sea agradable lo que decimos y cómo nos paramos por su palabra. Porque en la medida que nos paremos por Dios, nos estamos parando por su palabra. Y entonces, como dice la Biblia, sabremos que Dios se parará por nosotros. Entonces ya nos llegó la primera notificación y se nota que nuestro primer gran seguidor es Google. Así que si nos estás escuchando, Google, Dios te bendiga. Pero también tenemos que decirte a ti y a todos los que conforman esa compañía que necesitan de Dios como cualquiera de nosotros. Y es mejor que se arrepientan y vuelvan al camino correcto, porque su fin, como dice la Biblia, no lo digo yo, que es el pensamiento humano, todo lo que es un pensamiento humano que piensa que es correcto, fuera de la palabra, es un camino de muerte, dice la Biblia, ¿sí? Así que Dios lo bendiga, eso es mi deseo. Y bueno, pues no se fastidien cuando les decimos la palabra. Como le digo y le suelo decir a todos los que escuchan nuestros mensajes, al que le cae el guante, que aguante. Bueno, ahora sí, nos vamos rápidamente a la Biblia. Así, y todos ustedes oren por nosotros, porque no solamente vas a hacer Google, seguro por ahí va a saltar Facebook y todos esos programas de redes sociales gratuitas donde nos permiten, bueno, transmitir nuestro programa. Pero gracias a Dios no transmitimos el programa exclusivamente y únicamente a través de ese medio. Nuestro programa, ante todo, es exclusivamente transmitido a través de una emisora radial, bueno, en este caso internet, que nosotros pagamos para que nuestros programas y nuestra transmisión no esté sujeta a, mira, que te doy gratuito y tú respétame estas cosas. No, nosotros pagamos y somos, bueno, personas conscientes
de que lo que vamos a hablar busca arreglar las cosas y no ser más parte de ese enredo, ¿ve? Y eso es lo que pasa con muchos alrededor de este mensaje, que se vuelven parte del enredo antes de convertirse en la solución. Así que más que estar dándole vueltas a ¿y cómo vencer la ira? ¿Y cómo vencer esto? ¿Y cómo vencer lo otro? Como hacen estos retornistas, ¿ve? Debemos de darle vuelta a ¿por qué diablos estamos siguiendo el retorno? Por ejemplo, estos los del retorno deberían de preguntarse, ¿no? Y a ver, pongan eso ahí públicamente, porque lo destrozan. Primero los carismáticos, ¿sí? Entonces, vamos con la parte número 92 de entrando en el Espíritu. En pocas palabras, el que es santo sea más santo y el que es inmundo hágase más inmundo todavía. Bueno, ahí vamos. Dios lo bendiga. Ya sabes, abre tu Biblia y esta vez nos toca en Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. La Biblia dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. O sea, por ahí tenemos que ir. Por ahí tenemos que ir. ¿Y qué cosa era Cristo? Juan 1.1 y Juan 1.14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que cuando hablamos de esto no estamos hablando de esas tonterías que muchos de ustedes hablan, sino que estamos hablando de aquello que nos debe demostrar que exactamente estamos diciéndole o estamos diciendo la misma cosa que dijere Pablo en el libro de Hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tiene que ser lo mismo, si no estamos hablando de otra cosa. ¿Te imaginas a McDonald's vendiendo cuy frito? Ya no sería McDonald's, ¿verdad? Entonces, por ahí piensa, pues, en la iglesia del Dios viviente no pueden haber demonios. Dios te bendiga. Vamos rápidamente a orar. Amado Dios, gracias Padre. Ante todo, te agradecemos porque tú eres bueno. Tú sabes cuántos problemas y cuántas necesidades tenemos. Más confiados estamos que en su debido tiempo y sazón proveerás para todas estas necesidades. Señor, queremos pedir, queremos interceder por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Que seas tú trayéndolos de vuelta a ese estado saludable en el que debe estar todo hijo o hija de Dios. Sabemos que a veces hay días buenos y hay días malos, pero también sabemos que escrito está en tu palabra que tú nos librarías en el tiempo de angustia. Así que mis hermanos y mis hermanas están en angustia ahora mismo, contagiados con COVID-19 o de alguna otra enfermedad que los tiene postrado ahora en sus casas o en un hospital. Venga usted, Señor, y ayude a los que han creído su anuncio. Oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que hoy lloran la muerte de sus amados. Señor Jesús, venga usted y traiga consuelo a sus corazones. Oramos por aquellos que no están pasando quizás por enfermedad, pero están siendo víctimas de otra de las consecuencias de esta pandemia, que es la pérdida del trabajo, la pérdida de sus negocios, la pérdida de sus economías.
sea usted proveyéndoles, sea usted supliéndoles, Señor. Amado Dios, dales una vía para que puedan vencer. Oramos por aquellos que oyen los programas y que seas tú inspirándolos a compartir estos programas, que puedan seguir animando a otros a oír estos programas, porque son de bendición. No buscamos promover nunca la autoridad humana sobre otros hombres, sino que buscamos promover siempre la autoridad de Cristo, nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Señor, ayúdanos a todos los que conformamos este ministerio mundialmente, Señor, que podamos estar con nuestros ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No olvidamos, Señor, y te pedimos encarecidamente y fervorosamente por la salud de nuestra hermana Ruth Figueroa, que seas tú, Padre Santo, interviniendo en su salud. Tú conoces mejor que nosotros cómo terminará todo esto, mas Padre Santo, tenemos preocupaciones y tenemos a mucha gente fijándose en ese caso. Hay una necesidad y sabemos que tú la vas a suplir. Ayúdales a sus familiares y a nuestra hermana Ruth Figueroa para que pase de este tiempo de dolor, de este tiempo de emergencia en su salud. Tiene COVID-19 y sabemos que tú, Señor, eres quien siempre tiene la última palabra. La reclamamos en el nombre de Jesucristo y oramos en el nombre de Jesucristo también. Amén, 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 amén. Bueno, seguimos con el programa. Es triste, hemos visto muchísimos casos de personas pasando por este tramo de valle de tristeza, de sombra, de muerte. Y hemos visto casos también excepcionales donde cuando ya se veía perdido toda esperanza, ahí venía Dios a la escena y volvía todo a la normalidad. Entonces esperamos y confiamos. Bueno, al final Dios tiene la última palabra, pero nosotros esperamos confiados de que al menos esta hermana pueda ser un testimonio más de ese tipo de recuperaciones milagrosas, que por cierto solamente le dan la gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, hay otras cosas milagrosas que Dios está haciendo también, pero algún día los mismos protagonistas de estos milagros hablarán para que no parezca y no suene a como que mira, que parece que eres tú el que se anda diciendo que sucedió esto y que sucedió el otro. No, es que hay gente así, hay débiles entre nosotros y no entienden cómo es que se mueven las cosas de Dios, pero Dios puede hacer milagros, ¿sí? En los lugares o allí donde Dios quiere, ¿sí? No donde tú quieres, sino donde Dios quiere, ¿sí? Así que gracias a Dios, ¿sí? Estén orando por mí también para que muchas cosas que tengo en mente se lleven a cabo según el plan divino de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Bueno, vamos aquí con la parte número 92. Recuerden, mientras vamos con la secuencia y cada vez suben los capítulos de esta serie maravillosa a lo largo de todo este programa, de todos estos programas, la programación especial del Tabernáculo Así Dice el Señor, yo aprendo mucho, ¿sí? No
digo que, mira, que es un esfuerzo más que uno hace y ojalá que lo valoren. No, este esfuerzo vale y vale mucho, o sea, vale la pena porque me permite a mí también, al mismo tiempo que les enseño, aprender más y cada vez que le paso por encima a mis notas, veo cosas que antes no había visto. Es como ayer me pasó algo raro, yo estaba emitiendo los votos y estaba diciendo las palabras y la oración que uno siempre suele hacer cuando la pareja está dando sus votos, ¿sí? En la iglesia. Y de pronto vi algo, ¿sí? Que, que, que no lo había visto así. ¿Ve? Y por años yo me he preguntado, a veces no sé si les ha pasado a ustedes, digo, los ministros de verdad, cuando viene delante de nosotros una pareja, a que mira que todo está en orden, que todo está tremendo, todo está guay, ¿no? Como dicen los españoles. Y a la hora de la hora, mira, te salen con sorpresas, ¿no? Y no voy a decir qué tipo de sorpresas, pero ya ustedes imaginarán. Entonces yo encontré ayer una parte muy tremenda. Y ahí decía que si alguno de los cónyuges no estaba siendo sincero, porque se hace una pregunta, ¿no? Si son conscientes de que hay algo que no está correcto, que debieran de confesarlo, una razón por la cual están ahí sentados los dos para casarse, ¿no? Entonces hay algo que me llamó mucho la atención, porque a mí hay algunos que, bueno, han pensado que me iban a tomar el pelo. Y parece que sí me lo han tomado porque se me han caído algunos, mucho cabello. Pero a Dios no lo pueden engañar, pues, ¿no? Entonces ahí dice claramente que por más que el ministro haya realizado la ceremonia y hayan hecho la oración y se haya celebrado la unión de esta pareja, ahí dice que si hubo engaño de parte de los cónyuges, ¿sí? Hacia el ministro, ya sea por A, B o C o D razón, dice que ese matrimonio es nulo y es ilegal. Y yo, ese rato se me prendió el foco y dije, gloria a Dios. Ahí se me acabó el problema y las preocupaciones que yo tenía sobre a veces personas que uno ha orado y se queda pensativo cuando uno dice, bueno, ya me burlaron, ya me tomaron el pelo y, y entonces yo dije gloria a Dios porque ya no me debo preocupar. Dios mismo declara que eso es nulo, que eso es ilegal. Así que, y sobre la pareja recae todas las culpas y consecuencias. Así que yo tenía eso siempre en mi mente, ¿no? ¿Qué tipo de, o hasta dónde llega que yo me involucre en ese caso? Y no, yo hice lo que debía de hacer como un hombre de Dios en algún momento, de algún burlón, alguna pareja burlona que por ahí trataron de sorprender, pero ahí yo encontré. Y ayer cuando yo estaba haciendo esos votos y cuando leí eso, yo me quedé así y como que quería comenzar a predicar y luego me di cuenta, no, ya estás en la parte de los votos, aquí ya no te toca predicar. Pero yo dije un gloria a Dios que la gente no sabía, creo, por qué lo decía, pero yo dije porque me libré de un lío grande, ¿ve? Y Dios ha sido muy bueno, ¿ve? Así que cada vez que yo vengo y les enseño algo, yo aprendo también, me instruyo y veo cosas que antes no había visto, ¿ve? Entonces de eso se trata. Pero también sé que hay unos cabezones por ahí, por no decir negligentes, que por más que les enseño y por más que les digo, pero como son unos cabezones, no entienden nada, ¿ve? No entienden nada, ¿ve? Y luego hasta andan medio ofendidos. Ay, que es que debes de predicar el evangelio es amor, amor, amor. Ya. Este salió del movimiento de Jesús. Peace and love. Cuando Jesús le viró la mesa a esos cambistas, yo no creo que Jesús estaba diciendo peace and love, o sea, paz y amor, sino que Jesús estaba siendo claro en lo que para él significaba realmente el cumplimiento de las escrituras, ¿ve? Y todos estos eran unos burladores y unos sinvergüenzas
Así que Dios es bueno, ¿sí? Dios es muy bueno. Entonces, estamos hablando sobre la iglesia de Jesucristo, ¿ya? Y nos quedamos viendo quién estableció la iglesia de Jesucristo. Pues ¿quién estableció la iglesia? Jesucristo mismo, ¿ya? No fue ningún obispo, ¿sí? Nos quedamos ahí, ¿verdad? No fue ningún hombre o grupo de hombres, no fue el Papa, tampoco fueron poderes otorgados por hombres, para nada en lo absoluto, sino que Jesucristo habló de la iglesia como su reino que vendría en poder. Entonces, la iglesia resulta ser que es el reino de Dios. Y nosotros oramos, venga a tu reino y hágase tu voluntad y todo eso. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, vosotros no lo recibís. ¿De qué nos estaba hablando? Estaba hablándonos de la iglesia. Él estableció la iglesia. No sé si te acuerdas las palabras ahí en Apocalipsis. Él es el principio de la nueva creación de Dios. Mientras que tú hablas de esos, de esas enseñanzas de temperamentos, de emociones, porque esas cosas las sacas de esos manuales pentecostales o de esos manuales de seminarios pentecostales o de escuelas bíblicas pentecostales y no te dedicas a leer la Biblia pues, y sales con esas tonterías, de verdad. Recuerda, no se trata de enseñar la palabra, se trata de predicar la palabra, o sea, predícala, demuéstrala tal cual, ¿sí? Y hay varios estos del retorno que se dedican a solamente enseñar y enseñar de su pizarrita ahí, enseñar. Eso ni siquiera es un ministerio. Cualquiera que conozca algo de la Biblia y algo de sus mensajes puede hacerlo, ¿ya? Así que ni siquiera deberían dejarte los diezmos por hacer esas cosas, porque eso no está estableciendo el reino de Dios. Eso lo hace cualquier profe de psicología en la universidad. Así que no fastidies, pues, ¿sí? No fastidies con eso, ¿sí? Pero hay gente que le gusta eso porque a veces cuando yo digo y hablo cosas aquí, se quedan sin piso, pues, ¿no? Se quedan sin piso. Ah, pero es que si le abro oído al hermano Luis Ángel, yo no tengo respaldo para lo que estoy haciendo. Entonces mejor me junto con estos otros y somos mayoría y ahí al menos tengo algo de piso sobre el cual trabajar. Entonces lo que te digo, no se trata de que no trabajes, porque el diablo también tiene que hacer su trabajo y para eso te necesita, ¿ve? Así que sigue haciendo tu payasada y todas tus cosas esas raras y tus enseñancitas y que tengas una buena quema en el lago de fuego y azufre. ¿Qué quieres que te diga? Te digo arrepiéntete, te enojas y luego vienes con tu discurso y tu dilema de peace and love, ¿no? Ay, que ya no voy a apoyar tu ministerio. Es que mira, si Dios te mandó a apoyar el ministerio, aunque te quieras correr, Dios te las va a cobrar, ¿ves? Ay, que hermano, que te lo amenaza. Nadie te está amenazando, es lo que la Biblia dice, ¿ves? Dios te bendice ¿para qué? ¿Para que comas más parrilla todos los días? No, Dios te bendice por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Dios te provee máquinas, Dios te provee de esto, de aquello y lo otro, habilidad para el reino de Dios. Cada vez que Dios me provee de algo, yo le doy casi digo todo. No, ahora no puedo hacer eso, pero antes solía hacerlo. Pero por lo regular le damos una gran cantidad enorme para que sea usado en las cosas del reino de Dios. Sí, no todo, pero una buena cantidad enorme para que sea usado en el reino de Dios. Siempre lo he hecho. Dios me enseñó a ser desprendido para el reino de Dios, no para tonterías. Yo nunca me imagino estar dándole dinero a movimientos como del Retorno o Siete Truenos o Live Veil o estas, cada tontería que existe ahí del mensaje, no. Si estás predicando el reino de Dios y estás estableciendo, estás diciendo las cosas como la Biblia dice, entonces vamos, ahí vamos.
te apoyamos, ¿sí? Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Bueno, pues Jesucristo, ni modo. No existe nadie más, ¿ve? ¿Qué reino es este? La respuesta es el reino mesiánico, ¿ya? El reino mesiánico. La cabeza es Jesucristo y el reino es el reino mesiánico, ¿ya? Porque eso es algo que no te debes de olvidar. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién lo estableció? El mismo Señor Jesús. O sea, ¿quién dijo que eso debía de ser así? Dios, pues, a través de su palabra, no tú. No los del retorno, que no es que primero vuelve William Branham y después vemos lo demás. No, no fastidies, pues. O el otro viene y dice que se encontró con los 7 truenos mientras estaba bañando en una playa caribeña. Qué barbaridad, Dios santo. Persígnate mejor, ¿ves? Eh, pero es así. Y el otro viene, no, que una cosa es la venida y otra cosa es la parucía y que hay que conocer la deidad suprema y que esto que el otro. Si en verdad conocieras a Dios, sabrías que todos esos payasos que están a tu lado, y no solamente en los United, sino en todos los países de Latinoamérica, son una sarta de depravados, de sinvergüenzas, y no estoy diciendo nombres, pero todos los que siguen esta doctrina particular de Lee Bail, con toda deidad suprema y tanta tontería, la mayoría son pervertidos sexuales, ¿sí? Si tú no eres, tú no eres, pues no, pero los que son, lo son, punto. Entonces eso es, ¿ya? Porque falsa doctrina trae todo eso, ¿sí? Es parte del paquete. Ay, hermano, ¿cómo le dice eso a esa gente? Que también podrían ser hijos de Dios. Por eso, para eso digo eso. Para que les redarguya en el espíritu que lo que están haciendo está mal y que mejor fuera que no lo sigan haciendo y que se compongan y se pongan a la orden de Dios como debe de ser, ¿sí? Entonces, estamos en el cuerpo místico de Jesucristo y quien estableció esto fue el mismo Señor Jesús, ¿ve? La iglesia no fue establecida en Roma, ni tampoco fue establecida en Inglaterra. Hay muchas teorías conspirativas que dicen que en Inglaterra está todo el asunto, que por ahí está la hija de Jesús y María Magdalena, y ay, te cuentan una historia, que por Francia llegó a estar enterrado que esto, que el otro, que ahí está el Santo Grial y tanta cosa. Esas son fábulas de momento, ¿ya? En Inglaterra hay una historia grande, ¿ya? Sobre UK hay mucha historia que incluso dice que los reyes ahí en UK son descendientes directos de Jesús y tanta tontería, ¿ves? Eso no es así, ¿ves? Eso no es así. Entonces la iglesia de Jesucristo no fue establecida tampoco por Juan Wesley, ni Lutero, ni Calvino, ni tampoco por algún predicador norteamericano, tampoco por los bautistas, los mormones, nada. Tampoco fue establecida en California por los pentecostales, por ejemplo, ¿no? Porque siempre se habla de los pentecostales, los pentecostales. Yo te invito a que leas la verdadera historia de todo eso, porque fuera de lo que se conoce, lo más que se ha difundido es una cosa tergiversada, porque hubieron verdaderos hombres en Azusa, hubo un verdadero movimiento de dones, ciertamente, pero lo que abundó más fue el movimiento carismático y su firma característica fue la perversidad sexual. Aunque tú no lo creas, lee y aprenderás. Vas a darte cuenta de qué trata todo esto. Así que la mayoría de carismáticos que se convirtieron de una forma u otra en los usurpadores del verdadero movimiento de Pentecostés son una gran montaña de puros pervertidos sexuales, ¿sí? Y donde predomina más el tema este del homosexualismo.
Y por cierto, allá por el año 30 son ellos los que le dan inicio a la ideología de género. Así que persígnate, que fueron los falsos evangélicos los que le dieron pie y le dieron impulso al movimiento del orgullo gay, aunque tú no lo creas, porque todos estos eran bien, pero bien pride, o sea, le gustaba mucho el movimiento homosexual por obvias razones, ciertamente. Como les he dicho, lo que tú hagas en tu ignorancia, lo que el diablo quiera hacer contigo, allá tú, pero que conviertas eso en un movimiento, tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, la iglesia de Jesucristo fue establecida por el rey del reino mesiánico. Si estamos hablando de un reino mesiánico, no solamente estamos hablando de que es una iglesia cuyo rey es el Mesías, sino que estamos hablando de una iglesia cuyos miembros, o mejor dicho, de un reino cuyos miembros son todos de ese mismo linaje, masayases, mesíases, ungidos, gente llena del Espíritu de Dios, gente llena del Espíritu Santo, ungidos, es el reino de los ungidos, ¿ve? Fue por él que la iglesia fue establecida. Él es el rey, ¿ve? Él quiere ser rey y él quiere gobernarnos. Él quiere ser tu Señor, ¿ve? Entonces el reino de los cielos está ¿dónde? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios está en nosotros, señores, ¿ya? Y está llegando a nuestro corazón, ¿sí? Y cuando se apodere de nuestro corazón, eso va a ser maravilloso, ¿sí? La gente a veces viene y le dice a Dios en esas muy conocidas oraciones de convertirse al cristianismo, o la famosa oración del pecador arrepentido, ¿ve? De pronto solamente quiere que él sea, o le permite que sea su salvador, ¿ve? Pero muy poco le piden, o mejor, no les convendría que él sea su Señor, ¿ve? Mucha gente viene y dice, quiero que seas mi salvador, pero no quieren que sea su Señor, y ese es el problema, ¿ve? La gente le invita a que sea solo su salvador. No, él tiene que ser el Señor, porque es el rey, ¿ve? Señor significa alguien que tiene una posesión, alguien que está gobernando. Entonces, ¿qué debo decir? Bueno, entra a mi corazón, Señor, sálvame del infierno y sé mi Señor, ¿ve? Pero ahí muchos le dicen, entra a mi corazón, Señor, sálvame del infierno, pero no me digas qué hacer. Ahí es donde está la falla, ¿ve? Él te dice qué hacer, porque es tu Señor, ¿ve? Entonces mucha gente toma esa actitud, ¿ve? Entra en mi corazón, sálvame, pero no me digas qué hacer. Yo he conocido gente así, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé lo que estoy haciendo, y paran de grito en grito y de problema en problema. Dios les bendiga, ¿ves? Así que no. Él entra a mi corazón, ¿sí? Dile que te salve el infierno, gloria a Dios, y dile también que te diga todo lo que debes de hacer, ¿ya? Esa es la actitud que debemos de tener, la correcta, no la incorrecta. Pero si tenemos una iglesia, tenemos un imperio mesiánico, tenemos el reino mesiánico, cuyo rey es el Señor. Esta iglesia debe de tener un mensaje. Debe de tener un mensaje, debe de tener algo que anunciar. ¿Qué debe enseñar esta iglesia? ¿Ve? ¿Cuál es su mensaje? Bueno, lo primero es que esta iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo, va a enseñar, ¿ve? Por ejemplo, el arrepentimiento, ¿sí?
Vamos rápidamente a la Biblia. Lucas 24. A ver. Si es Lucas 24. Si ustedes conmigo. Lucas 24. Sí, los versículos. Lucas 46. ¿Ya? Lucas 24. Versículo 46. ¿Están hasta ahí? ¿Sí? Lucas 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí bien claro lo dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué está hablando entonces? Pues vosotros me seréis testigos. ¿Ve? Por eso necesitamos ser investidos de poder, porque nosotros vamos a serle sus testigos. Cuando la gente te ve a ti, tiene que decir literalmente, Dios me ha visitado. ¿Ve? A veces la gente no lo entiende así. La gente no lo entiende así. ¿Ve? Entonces, lo primero que la iglesia debe hacer, ¿cuál debe ser el mensaje de la iglesia de Cristo? Versículo 46. Y les dijo, está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea, la primera cosa que hace la iglesia es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero no solamente era decir, Cristo los perdona, Cristo los salva, no. Ahí mismito dice, vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, vosotros en la ciudad, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, sin eso no se está cumpliendo nada, pues. Y es por eso que hasta Carlos Marx tuvo el atrevimiento de hablar mal de la iglesia. Y él, con obvias y muy válidas razones, llamó a la iglesia una religión y la llamó un opio. Y de verdad no se equivocó. ¿Sí? Ay, qué hermano que está hablando. No, es que él nunca vio a Cristo resucitado, él nunca vio una iglesia verdadera, él nunca vio a un verdadero hombre lleno del Espíritu Santo. Él vivió en los días que tenía delante de sus ojos a la iglesia anabaptista y los veía actuando como que todo menos como el Cristo que él había leído en la Biblia. Y entonces dijo, no sirve para nada, todo esto es simplemente obra del capitalismo y las burguesías, así como la familia. Y Marx comienza a hacer, toditito el libro de Marx es una dedicatoria a todo lo que él piensa que no debe existir y que solamente existe porque existe el dinero. Así que Marx, un irresponsable, un mal padre, todo era un montón de desperdicio en humanidad, ¿ve? Se pone a escribir un libro que supuestamente va a cambiar al mundo, cuando el tipo ni siquiera pudo salvar a sus hijos que se murieron y ni siquiera se hizo a cargo perdón, él habla de la reivindicación de la mujer y todo esto, y cuando él mismo fue uno que fue y violó a su sirvienta o a la empleada de Engels, creo que fue, de Federico Engels, la embarazó y ni siquiera le reconoció el hijo ni lo mantuvo. Fue Engels, el hombre millonario, el que tuvo que hacerse cargo de todas las cosas malas que hacía Marx. Él le dio buena vida a la empleada y le pasó dinero al hijo para que no se muera de hambre y cosas así. Marx es un tipo que, oye, tú le ves hablar como si fuera un dios o semidios o una de estas eminencias filosóficas e intelectuales, pero el tipo hablaba algo que él mismo no practicaba. Hablaba de ¿cómo se llama? El proletariado, cuando el tipo nunca fue proletario, el tipo era millonario. Así que
Oye, ese hombre escribía fumando hierba, ¿ves? El tipo, un millonario, no tenía necesidad de dinero, nunca fue proletario. Así que, ¿qué le vas a creer al hombre este? ¿Ves? Pero lo que sí está claro es que él nunca vio a Dios en ninguna iglesia que estaba delante de sus ojos. ¿Ves? Y por eso estaba en contra de ellos. Y por eso es que dice que la iglesia o la religión es el opio del pueblo. Porque para muchos es un escape a la realidad. Porque muchas iglesias le dan ese escape a la realidad. Nosotros no les damos escape a la realidad, es por eso que a la gente no le gusta a veces lo que le decimos. Por el contrario, nosotros decimos cuál es su realidad, están perdidos, tienen que volver a la Biblia, tienen que volver al original y ser esos cristianos y cristianas que viven de acuerdo a ese gran libro, como dicen los ateos, ¿verdad? Pero los ateos no se han dado cuenta que hace tiempo los cristianos, o mejor hace cientos de años que los cristianos ya no leen la Biblia. Y ahí está el problema, pues. Por eso es que tenemos al mundo así de cabeza. Tenemos a un presidente allá de un país gigante o de primer mundo que dice que es cristiano y que abiertamente viene y te dice que mira, y yo no creo que la vida comience con la concepción y tú dices, ¿qué tipo de cristiano es ese sinvergüenza, tal por cual, hijo del demonio, ve? Así se llama cristiano. No, por ningún lado es cristiano, ¿ve? Porque como cristianos, como creyentes de la Biblia sabemos que aún antes de que se juntasen nuestro papá y nuestra mamá, ya Dios nos había destinado a hacer algo en este mundo. Como le fue dicho al profeta ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Y como le fue dicho a Pablo en el Nuevo Testamento. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te hice profeta a las naciones. O sea, que tú eres más que Dios. No creo, sinvergüenza, transgénero, progresista, feminista, abortista. ¿Ve? Dios nos ayude. Bueno, hermano, ya suave, suave, ya está muerto, déjalo. Ya, bueno, lo dejamos. Entonces, sobre Dios, sobre Cristo es que gira toda la Biblia. Toda la Biblia gira alrededor de Cristo, ¿sí? Entonces, ciertamente, Él sabría lo que se debe de enseñar. Él sabría lo que se debe de hacer. Y Él dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, como testimonio comenzando desde Jerusalén. Por eso es que Él dijo, su mensaje, ¿ya? Ese es el mensaje de la iglesia, ¿sí? Ahora, Jesús es el Rey. El segundo mensaje es que Jesús es el Rey y que vive para siempre. Eso está en Mateo 28, 20, ¿ya? Jesús es el Rey y vive para siempre, y eso es lo que la iglesia debe enseñar. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debe de enseñársele a la iglesia aparte del arrepentimiento? Que guarden todas las cosas que se les ha mandado, o sea, que las cumplan y que vigilen de no descuidar de cumplir estas cosas que Él ha ordenado. ¿Ya? En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ya? Ese es el mensaje de la iglesia, hacer su obra, probar su resurrección y dar testimonio. ¿Ve? Hay que dar testimonio de Él. ¿Qué testimonio dan los de retorno? Los de los truenos, los de la parucía, los tocacintas y aquel y el otro. ¿Qué testimonio? Hace un par de años habían unos famosos muchachos de las cintas que estaban en las redes sociales. A todo aquel que opinaba diferente a ellos, le venían con una sarta de insultos y cosas por el estilo y bueno, pues humillaban a la gente, las difamaban y todo. Y así se decían cristianos. Uno o esos dos muchachos de las cintas hoy en día ya no están en el mensaje y hoy en día ya no son muchachos de cintas, hoy en día son mesiánicos. ¿Qué pasó? ¿Se transformaron a otra denominación? Claro, pues ahí se volvieron mesiánicos.
¿sí? Y se volvieron con una secta mesiánica. Porque si solamente fuera de que pronunciando el nombre de Dios en hebreo correcto y antiguo se solucionaran las cosas, entonces pues Jesús se equivocó, porque todos los que escucharon el mensaje de Juan, todos los que escucharon el mensaje de Jesús en el hebreo correcto y sabían pronunciar el nombre de Jesús correctamente y el nombre de Dios correctamente, ninguno de esos se salvó. Jesús le dijo: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hijos de la serpiente, ¿verdad? Hijos de la serpiente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ese es el punto, ¿ve? Entonces te estamos diciendo lo que es y qué es lo que debes de hacer, ¿ve? Entonces, en Juan 14:12, a ver, vamos a buscar eso. Sí, Juan 14:12, porque si vamos a hablar hay que hablar como se tiene que hablar, pues, ¿no? Juan 14, versículo 12, ¿ya? Vamos para allá. Juan 14, entonces. Ya, vamos para allá. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿sí? ¿Está conmigo ahí? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, con todo esto ya uno deja sin piso a todas estas sectas, estas denominaciones del mensaje. ¿Ya? Así que no venga con cosas que no tienen nada que ver y no tienen nada que hacer con el verdadero mensaje de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él da la enseñanza y lo que la iglesia debe de hacer. ¿Ya? Ese es el mensaje de la iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, viviendo en la iglesia. ¿Ve? Él es el rey de la iglesia, levantado de los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo las mismas obras, haciendo las mismas cosas que hizo Jesús. Estamos hablando de la iglesia. Ese es el mensaje de la iglesia. ¿Ve? Si la iglesia no está enseñando eso, está enseñando entonces alguna teología falsa. ¿Ve? La iglesia de retorno, la iglesia de los truenos, los de Lee Bail y todas sus corrientes, los chicos de las cintas, muchachos de las cintas, los tocacintas, todos estos movimientos raros son teología falsa. ¿Ve? Entonces, todo esto es lo que Jesús les mandó a predicar. ¿Ya? Todo esto es lo que Jesús les mandó a predicar. Así que no me venga con cosas como que mira que muy duro y rudo es todo esto que dices o todo esto que hablas. Seguro eres del movimiento de Jesús. No puedo decir otra cosa más. ¿Ya? Seguro eres del movimiento de Jesús. Ay, hermano, no me diga eso. ¿Y qué quieres que te diga? Seguro debe de ser eso. Más que seguro. ¿Ve? Así que Dios nos ayude. ¿Ya? Por hoy nos quedamos ahí, ¿les parece? 90 minutos. Seguimos el viernes y el domingo, ya sabes, tienes servicio por partida doble. No creo que sea doble. Temprano voy con los de la radio y en la tarde estamos con los hermanos y hermanas que estén aquí en Lima, Perú. ¿Sí? Todos están invitados, doble mascarilla. Si tienen protector facial, tráiganlo para que se cuiden en el bus por sobre todo. ¿Ve? En nuestra iglesia, en la congregación, nadie va a estar sin mascarilla. Y el que se saca la mascarilla, no lo va a expulsar el diácono, lo voy a expulsar yo mismo. ¿Ve? Porque hay que guardar respeto en la casa del Señor. ¿Sí? Usted ama a Dios, ama a sus hermanos, cuídese y cuide a los santos también. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Ya sabes, como siempre, obedece a Dios. Y para obedecer a Dios hay que conocer su palabra, ¿verdad? ¿Y dónde está su palabra? En la Santa Biblia. No hay otro lugar. Ay, que hermano, el mensaje es la naranja exprimida, la Biblia es exprimida. Mentira, no es así.
El mensaje nos trae de vuelta a la Biblia. No has leído el mensaje tú. Eres uno que no conoce nada de ese bendito mensaje. No conoce la Biblia, no conoces nada. Vuelve a Dios, vuelve a la palabra. Arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ya sabes, www.palabrahablada.com, nuestro sitio web. Ahí puedes encontrar más de 250 audios y más, ¿ya? Puedes encontrarnos en las distintas redes sociales como Tabernáculo, así dice el Señor. En los canales de podcast. En Facebook estamos como @Testimonio Perú, ¿ya? En Facebook eso, Testimonio Perú, @Testimonio Perú. En YouTube actualmente estamos como Message Perú. En todas las demás emisoras de radio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. En Spotify estamos como Tabernáculo, así dice el Señor. Bueno, ya sabes, si quieres colaborar con nosotros, no lo dudes, hay siempre una manera de hacerlo. Y en nuestro sitio web vas a encontrar para el público peruano y para el público internacional maneras muy fáciles para que puedas hacer llegar tus donaciones, tus diezmos, tus ofrendas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora por mí, yo oro por ti. Seguimos el viernes y el domingo con los que viven en el cono norte de Lima y los que puedan llegar y que están en Lima. Y si quieres venir desde otra parte, también te damos la bienvenida. En Lima, Perú, 3 de la tarde el domingo. Dios lo bendiga. Shalom.